Siente como el viento te acaricia, siente como el sol te da su luz. Abre bien los ojos, no te pierdas lo mejor. Muy buenas noches. Mucho gusto de verles por acá, amados. Gracias por conectarse. Estamos listos para transmitir. Vamos a ver. Ok. Estamos listos ya para continuar con nuestro estudio de los profetas. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios. Les cuento que ya estoy mejor de la alergia. Ya voy controlando este asunto. Gracias a Dios. Este clima me complica, siempre me ha complicado. Pero bueno, ahí estamos con toda la gana. Así que muy buenas noches a todos. A Lili, te ganaste el premio hoy, fuiste la primera. Mi querida Isa también, muy buenas noches, bienvenida. Un besito para ti. Lucky y Eddie nos están viendo también. Qué bueno saludarles, amados. Un fuerte abrazo. Mi querida Karen Hacker también desde allá en Los Ángeles. Buenas noches, Karen. Creo que allá es un poco más tarde, ¿verdad? ¿Qué hora es allá, Karen? ¿Qué hora es allá por Los Ángeles? Ah, buenas noches, Lucky. Hola, dice Isa. Evelyn Corsantes, también muy buenas noches. Mi querido Héctor Marroquín, también buenas noches, te bendigo. Qué bueno saludarte. Carmencita de Stephenson, también muy buenas noches. Buenas noches, Héctor. Evelyn Corsantes, hola, buenas noches a todos. Bendiciones, pastor, muy buenas noches. Andrea Barrera también nos está viendo en esta noche. María Luisa Noriega, bendiciones, que Dios te bendiga, qué bueno saludarte por acá. Mi querida Carol, también muy buenas noches, te bendigo. Y te ganaron, Carol, siempre sos la primera. ¿Qué pasó? Una hora más temprano. Qué bueno, Karen, o sea, son las 6:30 por allá. Ok, perfecto. Un abrazote para ti, para toda tu familia. Mi querido Edwin Santizo también está ya conectado. Muy buenas noches, Edwin. Y pues ya vemos un bonito grupo. Les damos la bienvenida y tenemos hoy bastante material que compartir. La semana pasada estuvo bastante interesante y primero Dios hoy podamos continuar y avanzar en lo que Dios necesita que sepamos. Amén. Así que vamos a comenzar haciendo una oración como siempre. Y voy a pedirte que cierres tus ojos y que te unas conmigo para pedirle al Señor su gracia y que podamos yo compartirte lo que el Señor ha puesto en mi corazón y tú que puedas recibir esta palabra con gozo y pueda haber transformación en tu vida. Amén. Padre bendito, gracias te damos, te honramos en esta noche. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque no hay tiempo más maravilloso que el tiempo que pasamos en tu presencia. Señor, te honramos, te bendecimos, te damos toda la honra y toda la gloria. Dales la gracia a mis hermanos para poder recibir tu palabra con gozo y a mí para poder transmitir tu corazón, Señor, como tú así lo has puesto. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar en esta noche, así que voy a rogarte que tomes tu Biblia, un lapicero, un lápiz y un cuaderno para que puedas apuntar. Vamos a dar bastante información que es bueno que tú la apuntes para poder ir después a corroborar, a estudiar y a escudriñar y a sacarle el jugo a lo que el Señor te va a hablar en esta noche. Amén. Bueno, hemos estado platicando, la semana pasada comenzamos a hablar un poquito, a introducir el tema de los profetas y del ministerio profético, y creo que es importante que hablemos esto porque hoy hay demasiadas voces pululando por el ambiente y realmente cuesta muchísimo el discernir quién está hablando de parte de Dios, y hablo específicamente del medio cristiano, ¿verdad? Voy a dejar a un lado
por este momento lo secular y las noticias seculares, hay demasiadas voces dentro de la iglesia que hablan de parte de Dios. Y todos dicen, el Señor me dijo, pero realmente pues correcto y hay quienes no. Y tenemos nosotros, mis amados, la responsabilidad y tenemos la instrucción de Dios y la capacitación y la capacidad, perdón, de Dios para poder discernir qué palabra es de Dios. Amén. Hay demasiadas voces hoy dentro de la iglesia y realmente es una de las señales de los tiempos del fin. Pablo le dijo a Timoteo que se amontonarán maestros conforme a la concupiscencia de la gente y pues obviamente también se amontonarán profetas de acuerdo a la concupiscencia del corazón de la gente. La transmisión se ve borrosa, dice hermana Yadira, no sé, se me está yendo la señal. Ok, permítame un segundito, vamos, se me va a ir un momentito. Ya lo pasé a mis datos de teléfono, creo que va a estar mejor. Antes de comenzar, quisiera solo corroborar si ya se compuso la señal. ¿Me escuchan ya bien? Antes de continuar. Ok. Bueno, aquí no está lloviendo, ya pasó. Pero ya cambié la fuente de internet. La tenía conectada al Wi-Fi y ahora ya la pasé a mis datos de teléfono. Ahí creo que mejora. ¿Ya estamos bien? Ok, mejor dice Andrea, mejor dice Rocío. El audio desfasado. Uy. Vamos a ver. Un poco, sí. Ay, que siento, hermanos. Vamos a dar unos minutos. Si no me gustaría salirme y volverme a conectar, pero si está fallando, podemos hacerlo. Tal vez alguien acá, después de Lili, es la última que me aparece acá, Lili Marroquín. Si ya está mejor, un poco mejor. ¿Eso significa que todavía no está bien? Ya me escucho bien, te escuchamos perfecto, la imagen un poco borrosa. Audio bien, imagen 80%. Bueno, vamos a darle así, mis amados, y si se desfasa nuevamente, por favor me avisan. Esperanza lo ve y lo oye bien, yo escucho bien. Ok, yo creo que entonces tal vez pueda ser la señal de ustedes que no ha de estar muy clara, pero ya algunos lo están escuchando bien. Amén, te escuchas bien, dice Agueda. Perfecto, bueno. Estuvimos viendo la semana pasada algo acerca de este ministerio y nos quedamos en Mateo capítulo 28 cuando el Señor nos da una instrucción acá, un mandamiento en el capítulo 22 y verso 37 y nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el verso 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Imagínense lo que dice Jesús, son palabras de Jesús, dice, de estos dos mandamientos depende, o sea, se fundamenta la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Así que un profeta verdadero, lo puedes apuntar ahí, un profeta verdadero es aquel que manifiesta el amor incondicional de Dios. Puedes tú apuntar. ¿Cuál es un rasgo de un profeta verdadero? Es aquel que manifiesta el amor incondicional de Dios. Es aquel, como decíamos la semana pasada, que no vive para sí mismo, sino para bendición de alguien más. Un profeta es aquel que está dispuesto a sacrificar su comodidad por la bendición de alguien más. Te lo voy a repetir. Un profeta verdadero, bueno de Dios, es aquel que está dispuesto a sacrificar su comodidad por la bendición de alguien más. Esto es algo que hoy no se ve mucho, porque vemos que andan muchos profetas por ahí que no están dispuestos a sacrificar, pero ni siquiera una noche de buen sueño, y requieren de un hotel 5 estrellas
y requieren de muchas prebendas y de muchos privilegios para ministrar y para dar de gracia, según ellos, el don que de gracia recibieron. Un verdadero profeta, mis amados, es aquel que está dispuesto a sacrificar su comodidad por la bendición de alguien más. Es aquel que manifiesta el amor incondicional de Dios. En Efesios capítulo 2 estuvimos viendo la semana pasada y versículo 20 que debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Eso sí, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que un profeta habla, mis amados, debe estar fundamentado sobre la roca, sobre la piedra del ángulo que es Jesucristo. Amén. Ninguna palabra que no esté fundamentada en Jesucristo se puede tomar como de parte de Dios. Toda palabra que salga de la boca de un hombre, tienes que sopesarla con la palabra, mis amados. Tenemos que ir por fuerza a la palabra y ver si la palabra avala esa profecía o esa palabra que el profeta está hablando. Porque un profeta jamás habla de sí mismo. Mira, hablábamos la semana pasada acerca de estas escuelas proféticas que yo en lo particular no estoy de acuerdo con el método que utilizan. Aunque en el Antiguo Testamento nos hablan de escuelas proféticas, pero para nada esas escuelas proféticas se asemejan a lo que las escuelas proféticas hacen hoy. Yo estuve, les contaba la semana pasada, en donde fui invitado hace algunos años ya, y después que nos daban la exposición del tema diario, nos paraban a todos y nos decía que tomáramos una pareja y que le profetizáramos. Y ahí mirabas a un montón de gente inventándose palabras, inventándose el Señor dijo. Imagínense qué terrible, porque cuando nosotros decimos, dice el Señor, escúchenme bien, nos estamos comprometiendo con la persona a la que le estamos dando la profecía de que lo que le estamos diciendo no viene de nuestro propio corazón, sino Dios lo está hablando. Es un compromiso. Es como que yo llegara contigo y te dijera, por ejemplo, que te dijera, dice tu esposo que me prestes 100 quetzales. Para poner un ejemplo práctico y natural, ¿verdad? Ahora, yo estoy comprometiéndome a que lo que te estoy diciendo es la verdad y que tu esposo me dijo. Si tú agarras el teléfono y llamas a tu esposo y le dices, gordo, tú le dijiste a Tito que le diera 100 quetzales, y entonces el gordo va a confirmar que lo que yo te estoy diciendo es verdad, entonces tú con toda confianza me vas a dar esos 100 quetzales. Pero si el gordo te dice, no, yo ni he visto a Tito, no le he dicho nada, mis amados, yo quedo como un mentiroso estafador. Y voy a perder tu confianza y la confianza del gordo. Cuando alguien viene y habla de parte de Dios, tiene que asegurarse que es Dios el que está hablando. Porque ninguna profecía, dice la palabra, es de interpretación propia. Nadie puede decir, ok, yo quisiera, mira, una cosa, sería más honesto que yo viniera como llegó Juan a Gallo. Escúchame bien, allá en Juan, tercera de Juan, llega Juan y le dice a Gallo, Gallo, yo deseo, escucha bien, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así le dice Juan a Gallo. Pero Juan no le dice, dice el Señor. Juan le dice, yo deseo. Es más honesto. Yo deseo. Es más honesto llegar y decir, mira, yo quiero, yo deseo, voy a orar para que Dios te dé lo que estás pidiendo, pero no puedo yo venir a decir, dice el Señor, que te va a dar tu carro cuando el Señor no ha dicho nada. Porque pensamos que el ministerio profético es más alto que la voluntad de Dios. Y Dios no se sujeta al profeta. El profeta se sujeta a Dios. Escúchame bien. Dios no se sujeta a lo que el profeta habla.
El profeta se debe sujetar a lo que Dios quiere que el profeta diga. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, mis amados? Este es un buen fundamento que necesitas saber, porque anda mucha gente hablando de su propio corazón con muy buena intención. Pero si Dios no lo dice, mis amados, no tenemos, gracias, 3 Juan 1:2, no tenemos por qué nosotros venir a comprometer a Dios en algo que Dios no ha dicho. El mismo Jesús, vamos a verlo en unos momentos, él no hablaba nada que su padre no le dijera, que hablara. Así que este es un principio que nosotros tenemos que empezar a ejercer ya y a ponerlo por obra, mis amados. ¿Por qué? Porque si Dios te está usando en la profecía y si tú tienes un llamado al ministerio profético, tienes que conocer. Y yo creo que las escuelas proféticas, más que enseñar a profetizar, les deben enseñar los principios bíblicos para que ellos puedan sujetar su ministerio de acuerdo a la palabra y a la instrucción de Dios. Porque el don ahí está. Mira, el que tiene el don lo tiene y el que no lo tiene, no lo tiene. El que tiene el don, la Biblia dice que se debe ejercitar en él. Pero hay quienes no tienen el don de la profecía, porque estoy hablando del don profético, no estoy hablando del ministerio profético, pero igualmente quien tiene el ministerio profético lo tiene y quien no tiene el ministerio profético no lo tiene. Hay quienes son pastores, hay quienes son maestros, hay quienes son evangelistas, hay quienes son apóstoles y hay quienes son profetas. Los que son llamados al ministerio profético, entonces que se ejerciten en ese ministerio. Y deben conocer cuáles son los principios bíblicos para ejercer ese ministerio. ¿Amén? ¿Estamos hasta acá? Ok. Hoy los profetas no han entendido este principio y parece como que se aman más a sí mismos, a su reputación de profetas, y están más ocupados o más preocupados en que su profecía se cumpla a hablar lo que Dios está hablando. Amén. Y se manipula mucho la profecía. Y cuando tú escuches o veas un profeta que está jalando agua para su molino, deséchalo. Ningún profeta jala agua para su molino. Ese es un dicho chapín, ¿verdad? Ningún profeta va a profetizar para su propio interés. Así es, Edwin. Vamos a hablar de Jonás más adelante. Ningún profeta va a hablar para su propio interés. El profeta está enfocado en hablar lo que Dios manda, aún a costa de su libertad, de su bienestar y de su propia vida. Eso lo vemos en la Biblia, con Jeremías, con Isaías, con Ezequiel, con Jacob, con Elías, con Oseas. El apóstol Pablo, aunque él no se identifica como un profeta, pero él manifestaba o vivía el ministerio apostólico y jamás él hacía algo para favorecerse a sí mismo. Hoy vemos que los ministros están más interesados en su bienestar que en el bienestar del pueblo. Y eso es inaudito, porque nosotros somos servidores de ustedes, mis amados. Jamás nosotros estamos arriba. Estamos quizá adelante, pero no arriba. Un ministro verdadero de Dios jamás se pone arriba. Se pone adelante, pero no arriba. Si tú tienes un líder que se pone arriba de ti y que te está tratando de manipular o de obligar a hacer algo, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Dios jamás obliga a nadie a hacer nada. Y si Dios no lo hace, mis amados, nadie te puede a ti obligar a hacer nada. Me preguntaban hoy en la mañana acerca de ¿nos ponemos la vacuna o no nos ponemos la vacuna? ¿Cómo identificar si algo de todo lo que está ocurriendo es de Dios o no es de Dios? Te quiero decir algo. Dios jamás te va a obligar a nada. Todo lo que es obligado no viene de Dios. Y si nos van a obligar por ley a ponernos una vacuna, ahí sabemos de dónde viene esa ley. No viene de Dios, porque Dios jamás te va a obligar a nada. Te va a poner el camino delante, el camino de la bendición, el camino de la maldición, para que tú escojas
el camino que tú quieras escoger. Él te recomienda, escoge el camino de la vida para que te vaya bien, pero tú escoges. Dios jamás te va a obligar a nada. Si a ti te quieren obligar a hacer algo, eso no viene de Dios. Ahora, prosigamos. Estuvimos viendo las palabras griegas y hebreas acerca de un profeta, y no lo voy a repetir porque lo dije la semana pasada, pero vemos en la Biblia que existe también el concepto de los falsos profetas. No solamente hay profetas buenos de Dios, sino también hay profetas malos de Dios, pero también hay falsos profetas. Los profetas buenos de Dios, pues gloria a Dios, siempre han habido y ahora hay. Los profetas malos de Dios tienen la oportunidad para rectificar, pero un falso profeta es aquel que se metió donde no lo estaban llamando, por un interés que no se sabe, equivocado obviamente, pero un falso profeta pues es un falso profeta. Ese no puede llegar a ser un profeta verdadero porque es falso, es una imitación. Pero existen los falsos profetas y son muy peligrosos, mis amados. ¿Por qué? Porque son una imitación casi perfecta a lo verdadero. La palabra nos habla en Marcos capítulo 13, si tú me acompañas, Marcos capítulo 13. Vamos ahí a Marcos capítulo 13 y versículo 22. Marcos capítulo 13 y versículo 22. Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ahora mira que es lo tremendo, dice, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estas son palabras de Jesús. Si quiere leamos el verso 19. Dice, porque aquellos días, estamos en Marcos 13, 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Está hablando de la gran tribulación. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Dónde están esos escogidos? No están en el cielo, ya te diste cuenta. Y no son solo llamados, son también escogidos. Y aquí nos está hablando de la gran tribulación. Y está diciendo que esos días van a ser acortados a causa de los escogidos. Así que los escogidos están aquí en la tierra. Ahorita sí ya están algunos... ay Dios. Entonces dice, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, o falsos mesías, o falsos ungidos. Se levantarán falsos ungidos y falsos profetas. Y ¿sabes qué es lo tremendo? Que aun cuando son falsos, dice en la Biblia, o Jesús dijo, que harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Nosotros vemos que hay varias categorías de cristianos, según Dios. Vamos a reducirlos a los tres grandes grupos que Dios menciona en la Biblia, y son las famosas triadas que encontramos, fruto a 30, 60, 100 por uno, la gloria del sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? Llamados, escogidos, fieles, niños, jóvenes, padres. Vemos muchas triadas en la Biblia. Pero si nosotros hacemos un parangón con el tabernáculo de Moisés, vemos que hay atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y esto nos habla de tres diferentes niveles de madurez en Dios. Están los de atrio, los de lugar santo y los de lugar santísimo. Los que recibieron conmigo el curso del tabernáculo de Moisés estarán familiarizados con estas palabras. Ahora, los del atrio son muchos. Todos podían entrar al atrio, pero al lugar santo solo entraban los sacerdotes y al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Ahora, dice la Biblia que estos falsos cristos y estos falsos profetas van a engañar, si fuera posible, a los escogidos. ¿Dónde están los escogidos? Ok, hay llamados, escogidos y fieles. Los llamados corresponden al atrio, los escogidos corresponden al lugar santo y los fieles corresponden al lugar santísimo.
Así que está hablando que estos falsos profetas van a engañar aún a las personas que ya están en el lugar santo, que no son recién convertidos, que ya tienen conocimiento y relación con la palabra, con el candelabro, con la mesa de los panes, el gobierno de Dios, sin levadura. ¿Por qué? Porque ya han sido tratados, y con el altar del incienso que nos habla de oración, adoración e intercesión. Pero aún ahí puede entrar el engaño. ¿Por qué, mis amados? Porque el único lugar seguro es el lugar santísimo. Por eso es que procuremos llegar al lugar santísimo. El camino está abierto, la puerta está abierta, el velo se rasgó, pero tenemos que entrar ahí. Y no entramos ahí orando. Eso es una falsa idea que nosotros los cristianos tenemos. Orando vamos a entrar al lugar santísimo. No vamos a entrar orando al lugar santísimo. Al lugar santísimo se entra de acuerdo a la madurez que se va alcanzando, a los procesos aprobados. Vamos avanzando, caminando por el camino nuevo y vivo que Él preparó para nosotros, dice Hebreos 10. Hay que caminar el camino hasta llegar al lugar santísimo, porque es el único lugar seguro. Estos falsos profetas van a venir con señales y prodigios. El inicuo, si tú me acompañas a Tesalonicenses, acompáñame a Tesalonicenses, a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. El anticristo es un profeta falso, obviamente, es el falso profeta. No es un falso profeta, es el falso profeta. Y dice acá: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Pero mire lo que dice: con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. ¡Qué tremendo! ¿Sabe por qué? Porque el diablo también hace milagros. El diablo también profetiza. Y sus secuaces también profetizan. Y usan la Biblia para profetizar. El diablo usó la Biblia para tentar a Jesús en el desierto. Le citó el Salmo 91. Escrito está, le dijo Satanás a Jesús. Escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti. Y Jesús, ¿cómo vence a Satanás? ¿Sabe cómo lo vence? Jesús no se pone a discutir con el diablo. Jesús lo vence con la palabra. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Que Satanás siempre te va a citar la Biblia fuera de contexto. Porque el Salmo 91 no tiene que ver con que alguien se suba al techo y se tire. Entonces Jesús le contesta con la palabra en su debido contexto y le dice: pero escrito está, no tentarás al Señor Jehová tu Dios. Y entonces vence a Satanás. Mire qué audaz el diablo. Le cita la Biblia a la palabra viva. Se atrevió a citarle la palabra a la persona de la palabra. Más audacia que esa no hay. Y si le citó la palabra a la palabra viva, no te la va a citar a ti y a mí. Y el diablo anda citando la Biblia. Y te quiero decir que es lo peligroso. No la anda citando en el mundo y en las plazas y en los obeliscos. La anda citando en los púlpitos. Satanás se sube a los púlpitos a predicar la palabra y ha engañado a miles de millones, mis amados. ¿Quién se quedó? Edwin. Me quedé yo trabado. Satanás predica detrás de los púlpitos de las iglesias y engaña a muchos y cita la Biblia. Porque ese es el espíritu de engaño. Mira, a ti no te va a engañar a alguien que te dé un billete de 3 quetzales o de un billete de $6. No te engaña así. No te engaña así. ¿Por qué? Porque el billete de $6 no existe. Porque el billete de 3 quetzales no existe.
Te van a engañar con un billete de 100 quetzales o de 20 o de 10 o de 5 o de 1. Te van a engañar con un billete de $100 o de 50 o de $20 o de $10. ¿Por qué? Porque esos sí existen y los van a hacer tal cual. Entre más parecidos, más peligrosos. Y el diablo, mis amados, se ha encargado de que su mensaje se parezca muchísimo al verdadero. Y eso es lo que ha metido en problemas serios a la iglesia, porque nos hemos tragado una mentira. Mire, nos hemos tragado un 99% de verdad que tiene un 1% de mentira. Es una mentira. Tú te tomarías un vaso de agua que tenga 99% de pureza, pero 1% de agua de inodoro. ¿Te la tomarías? Es solo 1%. Ni se ve. No te la tomas. ¿Sabes por qué? Porque ese 1% va a hacer que te dé una meriasis tremenda y que tengas que tomar antibiótico. Es muy peligroso, mis amados. La verdad se debe amar. Mira lo que dice acá, regreso a Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2 y versículo 10. Mira lo que dice. Perdona, pero este mensaje es bastante duro y lo tengo que hablar tal cual es, porque si no pierde sentido, mis amados. Y tengo que advertirles acerca de esto porque es una realidad. Y yo sé que no te voy a caer bien y sé que muchos se van a molestar con lo que estoy hablando y crea resquemor escuchar a alguien que dice que el diablo está predicando detrás de los púlpitos, pero perdonen, es una verdad. Basta con prender la tele o prender el radio, mis amados, da una cólera santa y a veces no tan santa escuchar a algunos blasfemos hablando, citando la palabra santa que costó la sangre del cordero, trastocándola y mezclándola con porquería humana de mentalidad natural y humanista, que lo único que hace es contaminar el corazón de la gente, y ha arrastrado a la iglesia a una mentira que se ha tragado. Y esto debe parar ya, y deben levantarse Juanes bautistas, mis amados, hombres sin temor aún a la muerte, hablando la verdad, rectificando la mentira y regresando el corazón del pueblo de Dios a las sendas antiguas, para que el pueblo de Dios sea un pueblo entendido, sea un pueblo fundamentado en la verdad, y cuando se manifieste el inicuo, no sean engañados. Mire, hoy, con que alguien diga, dice el Señor, ya atrajo la atención de las multitudes. Haga un congreso profético, invite a un profeta famoso y se le llena el congreso, porque la gente tiene comezón de escuchar lo que Dios quiere hablar, cuando la Biblia dice: tenemos la palabra profética más segura. La gente paga para ir a un congreso a oír lo que Dios quiere hablar, cuando tienen en su casa 5 Biblias y nunca las abren. Y dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, escuche bien, el amor de la verdad. No está diciendo que no recibieron la verdad. Está diciendo que no recibieron el amor a la verdad. Porque recibieron la verdad, mis amados. Creo de corazón que te estoy predicando la verdad. Lo estoy haciendo genuinamente, te estoy hablando lo que creo que es correcto, lo que veo en la Biblia, lo que he estudiado en la palabra y lo que Dios me ha revelado en su palabra. Pero no se trata que tú escuches la verdad. Se trata que tú ames la verdad. Porque te quiero decir algo, Satanás ha escuchado la verdad toda su vida.
Así es, Diego, así es. Es tremendo, entre paréntesis, porque cuando decimos, es que esto lo certifica la ciencia, está científicamente comprobado, entonces ya lo creemos. Hasta que la ciencia comprueba lo que la Biblia dice, la iglesia lo cree. Debería ser al revés. Tú créelo, no porque la ciencia lo diga, sino porque la palabra lo habla, mis amados. Y la palabra es verdad, es viva y es eficaz. Y sale de la boca de Dios y no regresa vacía, sino antes prospera para todo aquello para lo que fue enviada, dice la Biblia. Así que, mira, Satanás ha escuchado la verdad toda su existencia desde que fue creado. Él conoce la verdad, pero no la ama. No se trata de oír la verdad, se trata de amar la verdad. Porque cuando tú amas a alguien, no le vas a ser infiel. La infidelidad ocurre cuando la persona ya no ama a su cónyuge, entonces le es infiel. Pero mientras la persona ama a su cónyuge, le va a ser fiel. ¿Por qué nosotros le somos infieles a Dios? Porque no lo amamos, mis amados. ¿Por qué somos infieles a la palabra? Porque no amamos la verdad. Conocemos la verdad, sabemos la verdad, pero no amamos la verdad. Y mientras no amemos la verdad, podemos ser engañados y podemos serle infieles a la verdad con una mentira. Es muy bonito, es precioso, es riquísimo recibir una palabra profética que nos suba el ego, que nos dé expectativas de riqueza, que nos dé expectativas de una larga y bendita vida. Todos quieren escuchar una palabra así. Pero nadie quiere escuchar una palabra que diga, sube al monte y sacrifica a tu hijo. Nadie quiere escuchar eso. Recibimos las palabras que nos alientan el alma y rechazamos las palabras que nos matan la carne. Y mientras nosotros no entendamos, mis amados, que la palabra es una espada que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y hace una división hasta las coyunturas de los huesos y las intenciones del corazón, mis amados, la palabra es comparada con una espada que es un arma mortal que fue creada para matar. La palabra es comparada con un martillo que quebranta la piedra. La palabra, mis amados, viene a confrontar nuestra vida, a matarnos a nosotros para que Él pueda vivir en nosotros. Pero eso no nos gusta escuchar. Nos gusta escuchar que nos dicen bonitos, vas bien, sos un campeón, saca lo mejor que hay en ti, ¿verdad? Hay un potencial tremendo en tu vida. Dios quiere cumplir todos tus sueños. Cree lo que sueñas, proclama lo que crees, declara tus anhelos y tus sueños, y eso va a venir, mis amados. Eso es humanismo, y el humanismo no viene de Dios. Jamás Dios te dice que va a cumplir tus sueños. Nunca en la Biblia dice que Dios va a cumplir tus sueños. Él dice que Él va a cumplir sus sueños en ti. Y Él concederá, dice, los anhelos de su corazón. ¿Qué está diciendo? Que Él va a poner en tu corazón sus anhelos para que tú lo anheles también. Eso es lo que dice ese versículo. Jamás dice el versículo que Él te va a dar lo que quieres. Él te va a dar lo que Él quiere para ti. A eso se comprometió Dios. A darte lo que Él quiere. Y mis amados, tenemos la bendición y la seguridad de que lo que Dios quiere para ti es bueno, es agradable y es perfecto. Aunque te duela el alma, aunque te duela la carne, aunque tengas que subir al monte a sacrificar lo que más amas. Pero mis amados, todo eso es porque Dios te ama tanto que te anhela dar una eternidad gloriosa. Te quiero decir algo. Y quiero recalcar esto, como dice Glenda acá, amemos la verdad. Pídele a Dios amor por la verdad. Que estés dispuesto a morir por la verdad. Que estés dispuesto a sacrificar aún tu vida, tu comodidad por la verdad. Y cuando tú amas la verdad, entonces vas a identificar la mentira. Cuando tú amas la verdad, entonces nadie te puede engañar. Va a venir y se va a levantar el inicuo y los falsos profetas con muchos portentos y milagros, con muchas maravillas que puedan hacer. Pero si tú amas la verdad, no te van a engañar. Porque el engaño es una señal que estamos viviendo los tiempos finales. Mateo 24, cuando a Jesús le preguntan acerca de los tiempos,
Y acerca de su segunda de su venida y del fin del siglo, el Señor dice como primer señal, dice que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Mis amados, estamos viviendo, quizá hoy, el 2020 es el año del engaño. Medita en esto. ¿De qué tú estás seguro con respecto a lo que estamos viviendo hoy? Hemos escuchado tantas voces. Que el coronavirus, que un chino se comió un murciélago, que lo pusieron que lo hicieron en un laboratorio chino, otros dicen que es un laboratorio gringo, otros dicen que es para el nuevo orden mundial, que la vacuna trae un chip, que Bill Gates es el anticristo. Tantas cosas que escuchamos, pero de nada estamos seguros. Es el año del engaño. Y muchos están siendo engañados. Me preguntaban hoy en la mañana, ¿nos ponemos la vacuna o no nos ponemos la vacuna? No te puedo decir ahorita hasta que la vacuna salga. Lo que sí te puedo decir es que si nos quieren obligar a ponernos la vacuna, entonces sí es una señal de que eso no viene de Dios, porque Dios jamás nos va a obligar a nada. Pero tenemos que estar, como decía el profeta Chapulín Colorado, con las antenitas de vinil, detectando la presencia del enemigo. Hoy más que nunca, amada iglesia, debemos estar conectados con Dios, afinados con Dios, buscándole de día y de noche, meditando en su palabra todo el tiempo. Yo te quiero decir algo, tal vez por mi oficio, que es ser pastor. Yo todo el tiempo estoy meditando en su palabra y dándole vueltas a versículos, buscando versículos y tratando de que Dios me hable con respecto a algo. ¿Por qué? Porque yo termino mi estudio de hoy y inmediatamente empiezo a pensar en el estudio del viernes. Y a veces tengo que predicar entre semana y estoy constantemente pensando en que Dios me dé la siguiente prédica. Y yo ya estoy meditando con respecto a la prédica del domingo. Tenemos que meditar constantemente en su palabra. Tenemos que tratar de estar conectados con Dios. ¿Por qué? Porque hay engaño. Porque Satanás está empeñado en engañarnos. No al mundo, porque el mundo ya está engañado, mis amados. Está tratando de engañar al pueblo de Dios, a los escogidos del Señor. A nosotros, a ti, a tus hijos, a tus nietos. Nuestros nietos son una generación vulnerable que está en el hilo de la perdición. Si nuestra generación hoy no se levanta y se pone en la brecha por nuestros nietos van a crecer en un ambiente totalmente distorsionado, porque ahí le está apuntando Satanás, mis amados, porque a ti y a mí, la verdad es que nuestras convicciones ya están. Pero nuestros hijos pequeños, nuestros nietos, ellos van a crecer viendo lo que para nosotros era una aberración. Ellos lo están viendo, ellos están creciendo y viendo esa aberración como algo normal, como algo permisivo. Y quiero decirte algo, los profetas tienen mucha responsabilidad. Y te voy a decir por qué siento el respaldo de Dios para predicarte esto. Nunca lo hablo. Y me he resistido toda mi vida a este llamado. Pero sé, porque Dios me lo ha dicho, no de ayer ni desde que era un niño, que este ministerio de alguna manera va a funcionar en mí. Claro, lo veo como un privilegio, pero me asusta, y te voy a decir por qué me asusta. Porque cuando estemos estudiando quién es un profeta, nos vamos a dar cuenta que una característica de un profeta es aquel que no solamente habla un mensaje, sino que principalmente vive el mensaje.
Y eso, perdóname, eso es forjado en el horno de aflicción. Eso es forjado en el lagar. Es forjado en el fuego. Y vamos a estudiar algunos profetas y nos vamos a dar cuenta que antes que Dios los mandara a hablar, formó su vida para que estos profetas vivieran lo que iban a predicar. Hoy entiendo que la muerte de mi esposa, por ejemplo, es una forja de Dios. Es un proceso de Dios. Es un horno de aflicción donde Dios nos ha formado a mis hijos y a mí para poder tener autoridad, para poder dar un mensaje específico que quien no lo ha pasado, que quien no lo ha vivido, no puede. Y tú habrás pasado por tus procesos. Y esos procesos, cuando los apruebas, te dan la autoridad para que tú puedas hablar con el respaldo de Dios con respecto a esos temas. Por eso Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. No dijo por sus dones los conoceréis. Dice por su fruto lo conoceréis. Estamos por iniciar este viernes el tema del fruto del Espíritu. Y va muy de la mano de lo que estamos hablando. Y Dios no se equivoca. Mire, cuando recibí el tema, este tema de los profetas y el tema del fruto del Espíritu para compartírselos en estas semanas, yo no vi el link, simplemente recibí en mi espíritu, pedí confirmación y el Señor lo confirmó y pues estamos hablando de esto. Pero ya cuando empiezo yo a tomar mis notas y a unir mis notas y a hablar, mis amados, está linkeado el fruto con el ministerio. Porque Jesús dijo, a los profetas los van a conocer por su fruto. Y ahí no está hablando del tamaño del ministerio, ni del tamaño de la iglesia, ni cuántos miembros tiene tu congregación. Eso no es fruto. El fruto nos habla de carácter. El fruto nos habla de cuánto amor, cuánto gozo, cuánta paz, cuánta paciencia, cuánta benignidad, cuánta bondad, cuánta fe, cuánta mansedumbre y cuánta templanza manifiesta un ministro. Eso determina el que nosotros conozcamos si es de Dios o no es de Dios. Por su fruto le conoceréis, dice. No dice por cuántas profecías se le han cumplido. No dice cuánto éxito tiene en su ministerio. No dice cuántos bellos edificios ha levantado. No estoy hablando mal de los que levantan edificios. Simplemente te estoy diciendo, eso no determina. Lo que determina es el fruto. Y el fruto en la Biblia nos habla de carácter. Apúntalo ahí. Cuando Jesús habla de fruto, te está hablando de carácter. No te está hablando de finanzas. No te está hablando de tamaño de ministerio. No te está hablando de cuántos muertos llevas en tus galones resucitados. Habla de fruto. Cuánto amor desinteresado manifiestas. Cuánto gozo, cuánta paz, cuánta paciencia, cuánta mansedumbre, cuánto dominio propio, cuánto nos falta, mis amados. A mí, yo me declaro incompetente totalmente. Cuánto nos falta para manifestar el fruto del Espíritu Santo. Porque por eso, dice Jesús, por eso vas a conocer a un profeta de verdad. Hoy se conoce a los profetas por sus dones. Si dicen, este profeta tiene la unción para resucitar muertos, mis amados, se le llena el estadio. Este hombre tiene la unción para sanar cánceres, se le llena el estadio. Pero a Jeremías, que es uno de los profetas, mire, de veras, lo digo así con toda honestidad, es uno de mis héroes. Jeremías, yo cuando llegue al cielo me quiero tomar una selfie con Jeremías. Me voy a sentar a platicar con él no sé cuántos años. Es que qué hombre, mis amados, de veras. No lo estoy idolatrando ni lo estoy poniendo arriba de Jesús. Jesús es mi héroe, el héroe de héroes para mí, ¿verdad? Pero Jeremías, mis amados, wow. Mire, me quebranta el corazón. Porque fue un hombre que no necesitaba pasar lo que pasó. Jeremías no necesitaba vivir lo que vivió, él vivía bien. Tenía un estatus social.
Era de familia sacerdotal. No necesitaba sufrir lo que sufrió y padecer lo que padeció. Fue llamado cuando era un jovencito. Y Jeremías llega en el capítulo 20 de su libro y le dice: Señor, me sedujiste y me dejé seducir. Tu palabra me es como afrenta. Cada vez que Jeremías abría la boca y hablaba de parte de Dios, ¿sabe qué pasaba? Lo llevaban preso, lo atormentaban, lo latigueaban. Sin embargo, Jeremías permaneció no un año, ni 2 años, ni 3 años, ni 5 años. ¿Sabe cuánto? 40 años predicó Jeremías sin ver resultados. A Jeremías lo llaman el evangelista del Antiguo Testamento, pero también lo llaman el evangelista llorón. En eso sí me identifico con él, porque soy bien chillón. Pero por 40 años, creo que son 3 reyes los que reinaron durante el ministerio de Jeremías. Se iba a meter al palacio a decirle al rey sus verdades. Se iba a meter y le decía al rey: dice el Señor que te arrepientas, porque si no va a venir un reino del norte y nos va a llevar cautivos. ¿Sabes cuántos se le convirtieron al evangelista Jeremías en sus 40 años de ministerio? ¿Sabes cuántos se le convirtieron? 0, ni uno. Mira qué evangelista más loser, mira qué ministerio más fracasado. Para nada, a los ojos humanos tal vez. Pero Jeremías, uno de los héroes de Dios, uno de los ministros más fieles, de los siervos más fieles que Dios tiene a su diestra allá arriba. Porque a pesar de no ver resultados durante toda su vida, mis amados, permaneció fiel. Habló la palabra de Dios, aunque le costaba su libertad, aunque le costara ser latigueado y metido en una cisterna húmeda y oscura. Él permaneció fiel y siguió hablando la palabra de Dios. Yo no me imagino a un Isaías, ni a un Jeremías, ni a un Ezequiel, ni a un Oseas pidiéndole a Dios hotel de 5 estrellas, pidiéndole a Dios ofrendas impagables. Para ellos era un privilegio entregar su vida por Él. Mis amados, qué diferencia a los ministerios de hoy. Conozco de un ministerio que intentó traer a un superministro gringo con una de las iglesias más grandes del mundo, un pastor, y empezó a hacer las averiguaciones cuánto le costaba traerlo. Mis amados, cobra creo que $100,000 los 45 minutos de prédica. Es absurdo, es tonto, es una burla al sacrificio de Cristo. Sé de gente que cobra $15,000, $20,000 por media hora de alabanza, y si quieren traer sus músicos cobran más, y piden limusina, y piden hotel 5 estrellas, me estoy ministrando ahorita, y piden un montón de cosas, mis amados, ni que fueran artistas. ¿Cómo creen que se siente Dios? ¿Cómo creen que se siente Dios con uno de estos tipos que se suben con trajes de $50,000? No sé cuánto cuesta un traje de esos caros, mis amados. ¿Por qué? Porque el doncito le da alergias y se pone una Arrow, ¿verdad? Entonces necesita estar vestido a la última y que le paguen todos sus caprichos, y que se sube a decir que es un siervo. Yo sé que esto me puede traer problemas, y tal vez algunos se van a desconectar, nunca más se van a conectar y me van a bloquear y me van a... No sé, mis amados, pero se los tengo que decir, porque estamos viviendo en el tiempo del engaño y muchos están siendo engañados, y por poner su mirada en las cosas de la tierra, entonces se dejan engañar. Porque si dice el Señor, mire, el 31 de diciembre de este año, como de los 15 años anteriores,
Me voy a meter a líos serios acá. Todo mundo proclama lo que viene en el siguiente año. No digo que no haya habido, de repente sí hubo alguno. Pero de los que sé y de los que conozco, ninguno profetizó lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué nos falta? Nos falta amor a la verdad. Eso nos falta. Amor a la verdad. Cuando la iglesia del Señor Jesucristo amemos la verdad, perdónenme, ¿sabe qué va a pasar? Que la mentira se va a evidenciar. Ahorita la mentira pulula libre y tranquilamente dentro de las iglesias y nadie la identifica porque pocos aman la verdad y los que aman la verdad son tachados de legalistas, de fariseos. Yo le quiero decir una cosa, Jesús no era legalista, pero sí era legal. Una cosa es ser legalista y otra cosa es ser legal. Nosotros somos llamados a ser legales, a actuar legalmente, justamente, de acuerdo a la ley del Señor. No legalismo, pero sí legales. Los profetas eran legales, actuaban con legalidad. Cuando venga alguien y te profetice algo que contradice la palabra, es porque está saliéndose de la legalidad. No recibas esa profecía, por muy bonito que se oiga. Por muy entacuchado que esté el profeta. Y por muy ungido que parezca. No te puede hablar algo que la palabra contradice. Entonces no es de Dios. Vendrán los falsos profetas. En el griego es pseudoprofetas. Pseudoprofetas. ¿Sabe qué significa? Esto viene de la concordancia. Strong es la palabra 5578. Pseudoprofetes. Son falsos profetas. Y mire la definición que da la concordancia Strong. Dice, pronosticador, pretendido o impostor. Ese es un falso profeta. Así es, Karen. Así merito, Karen. Estamos en proceso de restauración. Y lo que el enemigo quiere es cortar esa restauración. Un falso profeta es un pseudo profeta. Es un pronosticador. Un impostor. ¿Qué pasa? Escúchame bien. ¿Qué pasa si agarran a alguien que dice ser médico y que está ejerciendo la medicina? Puede ser muy bueno. Puede haber estudiado él y ser un autodidacta, incluso mejor que un médico certificado. Pero ¿qué pasa si descubren que esa persona que está ejerciendo la medicina, que tiene su clínica y que opera, no se le ha muerto ni uno? Todas las operaciones, se me enojó alguien ahí, todas las operaciones le salen bien. Pero ¿qué pasa si descubren que no es médico? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Qué le pasa? ¿Sabe qué le pasa? Se lo pueden llevar preso. ¿Qué pasa si agarran a una persona ejerciendo la abogacía? Se conoce todas las leyes, todas las constituciones, todo, y saca libres a toda la gente. Pero ¿qué pasa si no estudió leyes y si no tiene su título que lo certifica como abogado y notario? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esa persona si ejerce sin tener el respaldo de un título? ¿Qué pasa? Se lo llevan preso. No lo dejan ejercer, mis amados. Hay muchos que no tienen el respaldo. No un título, porque no estamos hablando de títulos. Estamos hablando de funciones. Pero hay muchos que no tienen el respaldo de Dios, el llamado de Dios. Y están ejerciendo. ¿Sabe?
Ellos son impostores y están fuera de la legalidad. Por lo tanto, tienen que pagar una consecuencia legal. No estoy hablando de las leyes naturales, estoy hablando de las leyes del reino del espiritual, que son tremendas. Según el diccionario de la Biblia, el término hebreo traducido así parece significar, del término profeta, parece significar uno que derrama o que vierte. Ese es un profeta. Que derrama o que vierte, escuche, las comunicaciones recibidas por Dios. Ese es un profeta. Es alguien que derrama, que vierte lo que Dios comunica. Otros dos términos hebreos que significan profetas son veedores o videntes. La Biblia nos habla de eso en el Antiguo Testamento. Se aplica a hombres que han recibido esa comisión. Lo puedes ver ahí en Primero de Crónicas 29:29. En la Biblia española, el significado general de la palabra profética que se ha tomado del griego es esta: uno que habla en lugar de otro. Esto es importante. Un profeta, escúchame bien, es alguien que habla en lugar de otro, especialmente uno que expresa la voluntad de Dios. Ese es un profeta. Alguien que habla en lugar de otro. Uno que expresa la voluntad de Dios. Así que sea cual sea la traducción o la interpretación, vemos que un profeta es alguien que no habla de sí mismo. Habla lo que Dios habla. Un profeta es alguien que habla lo que Dios habla. No es lo que se le ocurra al profeta. Repito lo que dije hace como 40 minutos. Dios no se sujeta a lo que el profeta habla. No por ser profeta yo puedo profetizarte lo que yo quiera. Te puedo expresar mi deseo. Pero si te voy a decir, dice el Señor, me tengo que asegurar que Dios lo diga. No puedo venir a comprometer a Dios en algo que sale de mi alma por quedar bien contigo. Ni siquiera porque sea algo bueno según yo. O sea, yo no puedo venir a decirte, dice el Señor que vas a sanar del cáncer, a menos que Dios me diga que te va a sanar del cáncer. Porque Dios no se sujeta a la voluntad del profeta. El profeta se sujeta a la voluntad de Dios. Ese es el principio. El mismo Jesús se sujetaba a la voluntad del Padre. Jesús jamás hizo algo por sí mismo. ¿Podía hacerlo? Claro, pero él se sujetaba. Yo no hago nada que no vea a mi Padre hacer. Yo no hablo nada que no escuche a mi Padre hablar. En otras palabras, Jesús resucitaba a los muertos que el Padre le decía que resucitara. Jesús le devolvía la vista a los ciegos que el Padre le decía que tenían que recibir la vista. Jesús hablaba lo que el Padre le decía que hablase. Cuando estaba delante de, ¿quién fue? De Pilatos, dice que Jesús guardó silencio y no habló. O de Herodes fue, no habló. ¿Tenía que decir? Sí, tenía mucho que decir. ¿Se pudo haber defendido? Claro que sí. Es más, tal vez pudo haber salido libre, porque tenía argumentos de sobra para salir libres, pero el Padre le dijo, calladito te ves más bonito ahorita, no hables. Y sabe, aunque Jesús tenía mucho que decir, y tal vez lo quería decir, pero se sujetó a lo que el Padre le decía. Padre, que pase de mí esta copa sin que la beba. El Getsemaní, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un profeta siempre se va a sujetar a lo que Dios diga. Siempre va a hablar lo que Dios le diga que hable, aunque eso le vaya a traer problemas. Créeme, no es fácil para mí hablarte este mensaje. No es fácil para mí
hablarte este mensaje. Sé que me puede traer problemas. Sé que me puede traer ataques. Sé que muy probablemente a las personas que me estén viendo no les esté cayendo en gracia lo que estoy hablando. Pero Dios me mandó hablártelo y te lo tengo que decir. No escuches a cualquiera. No, mira, cuando tú oyes a alguien, estás abriéndole más que tus oídos. Estamos abriendo el corazón, estamos abriendo el alma. Estamos exponiendo nuestro espíritu. Y hay muchos que nos quieren robar. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido, dijo el Señor, a darte vida y vida en abundancia. Así que un profeta es aquel que expresa la voluntad de Dios. Lo voy a dejar acá. Se nos fue el tiempo. Y creo que es oportuno terminar acá. Vamos a dejarlo y el próximo viernes estaremos entrando a un tema gruesísimo, interesante. Espero de todo corazón que antes de rechazar este mensaje, vayas a Dios y vayas a su palabra y lo sopeses con la Biblia. Si lo que yo te dije hoy lo contradice la palabra, tienes todo el derecho de desecharlo. Pero si lo que lo que se está hablando acá hoy lo avala la palabra, aunque no te guste, recíbelo, porque es para tu bendición, para tu seguridad. Mira, hoy andan muchos profetizando y diciendo, dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho. Y vamos a ver unas porciones. No sé si la semana entrante o la siguiente, en Ezequiel y en Jeremías, acerca del juicio que viene sobre los profetas que andan diciendo Jehová dijo y Jehová no dijo nada. Terrible, terrible, mis amados. Que Dios tenga misericordia de esta gente y que nosotros no seamos parte de ellos para ganar popularidad. A veces es tentador, a veces es tentador hablar del corazón y del sentir, porque vas a ganar adeptos, porque vas a ganar aplausos, porque vas a atraer gloria para ti. Termino con este testimonio que me pasó hace pocos años, la verdad. Estaba en una iglesia, muy hermosa la iglesia, una iglesia de Dios, donde la gloria se movía de una manera maravillosa. Y esa noche invitaron a un profeta. Y llegó este hombre y empezó a profetizar. Y yo estaba, a mí no me gusta sentarme en las bancas de hasta adelante. Entonces, aunque me honraban teniéndome mi lugar ahí, pero yo me sentaba atrasito siempre. Me recuerdo yo que este hombre empezó a profetizar. Y empezó y agarró a los pastores y a la gente que estaba en las primeras bancas. Y empezó a profetizar y a profetizar. Y empezó a decir cómo la iglesia había comenzado, en dónde la iglesia había comenzado. Y empezó a dar datos tremendos. Y dice el Señor que esta iglesia comenzó en tal lado y que tú esto y lo otro. Y miren, empezó a pantallar a toda la gente. A mí mi espíritu no me dio testimonio. Y entonces yo lo oí. Para los que han tenido este sentir, saben lo que les estoy hablando. Cuando el espíritu te dice, error, tiene su vueltecita, ¿verdad? Algo hay que no cuadra, Al final terminó la actividad,
profetizó y dijo, y no predicó, solo profetizó. Esa es otra cosa, mis amados. O sea, cuando alguien solo profetice y no tome la Biblia. Ahora, al final se acercó una persona y me dice, vos, qué tremendo ese cuate, viste todo lo que dijo, mano, es que cabalito le pegó a todo, vos, qué gruesísimo. Y le digo yo, papadito, perdona, todo lo que este hombre habló está en la página de Facebook de la iglesia. Ahí está en la historia de la iglesia, está todo lo que él profetizó. Miren qué, vamos a ver, qué perverso ese tipo, que se tomó el tiempo para investigar, para llegar a aparentar que el Espíritu Santo se lo estaba revelando. Esa calaña de hombres anda por ahí. No te dejes engañar. Creo firmemente en los 5 ministerios. Creo en el ministerio apostólico. Creo que hay apóstoles ahora. Lo podemos discutir cuando quieras. Creo que hay profetas. Creo que hay evangelistas. Creo que hay pastores y creo que hay maestros funcionando hoy. Los 5 ministerios están funcionando. Algunas funciones son un poco diferentes a las de antes, pero siguen habiendo estos ministerios. Y el ministerio apostólico y profético son los más atacados. ¿Por qué? Porque se funda, dice lo que leímos allá, lo que leímos en, a ver, te lo digo, de estos, dice en Efesios 2:20, déjame aquí te lo busco rapidito, Efesios 2:20, si lo encuentro rápido, dice, somos edificados sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. O sea, son importantes, por eso es que el enemigo se ha ensañado y se ha metido y ha trastocado y ha confundido, porque son importantes. Pero nosotros tenemos la verdad y tenemos la responsabilidad de escudriñar la verdad. Vas a ir con Dios y le vas a decir, Señor, dame amor por la verdad. Dame amor por la verdad. Si tú amas la verdad, te blindas contra el engaño. Amén. Así que yo te quiero bendecir. Perdona porque a veces digo palabras fuertes, a veces me gana la emoción, pero créeme, a veces me indigna el ver, y no estoy juzgando, y no estoy señalando, ni me estoy creyendo yo perfecto. Eso te lo quiero aclarar, yo no me estoy creyendo perfecto. Simplemente hay una responsabilidad cuando tú ves que algo no está funcionando bien, poder llegar y decirlo. Y tú te estás conectando con amor, con necesidad de escuchar la verdad, y el Espíritu Santo te lo está hablando. Amén. Perdona si lo mezclo con mi emoción, pero agarra la semilla, agarra la verdad y métela dentro de tu tierra, siémbrala en tu tierra para que dé fruto. Amén. Yo te quiero bendecir en esta noche, te quiero dar gracias por estar conectados, gracias por estar interesados en lo que Dios nos está dando y está vida. Bendigo tu trabajo, bendigo tu casa, tu matrimonio, tu hogar, tus hijos, tus nietos, tus generaciones son benditas en el nombre del Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Los veo el día viernes. Vamos a estar comenzando con el estudio del fruto del Espíritu. No te lo pierdas. Invita a quien tú creas que necesite o que quiera aprender sobre este tema. Puedes compartir estas pláticas. Incluso cuando tú entras a la transmisión al principio hay ahí un botoncito de compartir. Lo puedes hacer para que más gente pueda recibir lo que el Señor nos está dando. Amén. Así que estás en toda la libertad de compartirlo. Y nos vemos el viernes a las 7:30 de la noche para comenzar nuestro estudio acerca del fruto del Espíritu. Y el domingo estaremos compartiendo un mensaje también de parte de Dios a las 10:30, pero a las 10 de la mañana estarán nuestros jóvenes con el tiempo de alabanza de 10 a 10:30. Estarán conectándose nuestros jóvenes para adorar al Señor. Este domingo estuvo muy hermosa la alabanza
Y este próximo domingo estaremos igual de 10 a 10:30 con alabanza. Tú te puedes conectar y cuando ellos terminen inmediatamente yo me conecto para que tú puedas hacer la conexión y puedas escuchar el consejo de la palabra. Amén. Estemos en oración, mis amados, porque ya está acercándose el tiempo en donde vamos ya a reiniciar nuestras actividades juntos en el edificio. Así que estemos orando para que el Señor nos dé sabiduría cómo hacerlo y poder nuevamente disfrutar juntos de la presencia del Señor. Ya estamos llegando al tiempo y estamos dándole gracias al Señor. Por eso no le vamos a quitar pausa a algo que le pusimos pausa hace 5 meses, sino que vamos a regresar a hacerlo bien hecho. Amén. Vamos a regresar a hacerlo bien hecho y a usar el edificio para lo que se debe usar y hacer ministerio donde se debe hacer el ministerio, que es afuera en la calle. Amén. Así que Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente jueves mañana y un excelente fin de semana y que todo sea prosperado en tu vida. Que Dios los bendiga, mis amados. Gracias por estar conectados. Un fuerte abrazo.